Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, de nuevo con ustedes, para que nos deleitemos estudiando la palabra de Dios y nuestras vidas sean edificadas sobre la roca y nuestra vida tenga un verdadero y genuino propósito. Estar con Cristo es estar con un propósito. Hemos venido estudiando este precioso libro del profeta Isaías y hoy el capítulo 61 en un tema que he titulado El comienzo de una nueva vida. El comienzo de una nueva vida. Hemos visto que al siervo de Jesucristo que Él espera una futura gloria maravillosa de super bendición, porque ha habido la superabundante misericordia donde hubo mucho pecado. Como dijo el apóstol San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y hemos visto la obra de todo esto para el comienzo de una nueva vida. Es el sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Judá estaba en esclavitud en Babilonia a causa del pecado. Eran esclavos, oprimidos, tristes, afligidos y angustiados. Jesucristo, el siervo de Dios, paga por la liberación universal. Y de esa liberación universal somos beneficiarios nosotros, los gentiles, los que ahora formamos la Iglesia del Señor, Iglesia de la palabra griega eclesia, que significa asamblea o congregación de los creyentes en Jesucristo. Y entonces vamos a mirar hoy en este tema el comienzo a una nueva vida que radica y tiene fundamento en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es decir, en la muerte sustituta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El trasfondo de este pasaje de Isaías 61 es el año del jubileo, descrito en Levítico 25:7. Voy a estarles mencionando las citas, pero por razones del tiempo, estudiar un capítulo en 50 minutos, en 45 minutos es escaso, pero ustedes diligentemente les recomiendo que escuchen los audios, pero Biblia en mano, que lean el texto antes, escuchen después y lo escuchen varias veces para que
La palabra no es para leerla o para oírla, sino para estudiarla, escudriñarla, grabarla, meditarla, vivirla, proclamarla. Los judíos, ¿qué es el jubileo? En Levítico nos dice que los judíos debían observar un año sabático, ¿sí? Y cada 7 años dejar descansar la tierra. Una de las razones por las cuales estamos en esta cuarentena, en esta pandemia, es que la humanidad ha desconocido este principio del reino de Dios. Dios estableció un principio que el hombre descansaba cada 7 días. En el 7º día descansaba el hombre. Y cada 7 años descansaba la tierra. El ser humano, el capitalista, el que acumula riquezas, no quiere dejar descansar ni la tierra, ni al empleado, ni al esclavo, y la esclavitud perdura hasta hoy. Entonces, ese principio de Dios nos llevará a la prosperidad. Empresario, tú que quieres buenas ganancias, observa los principios del reino de Dios y prosperarás más. Paga buenos salarios y el Señor te prosperará. Deja descansar la tierra y Dios te prosperará. Léete, por favor, el Levítico capítulo 25 y Deuteronomio capítulo 15. Entonces cada 7 años descansaba la tierra. Después de 7 años sabáticos, es decir, 49 años, se celebraba en el año 50 lo que es conocido como el año del jubileo. La gente ha oído hablar mucho del jubileo, pero no saben qué es. Y en esos, cada 50 años, se cancelaban todas las deudas, todas las tierras se devolvían a sus dueños originales. Los esclavos eran liberados. Era un nuevo comienzo en todo. Así se mantenía un equilibrio en la economía nacional y se evitaba que los ricos explotaran a los pobres. ¿Quieres una justicia social? Has desconocido la Biblia. No trates de establecer una justicia social ni en el capitalismo ni en el comunismo. Establécela en los principios del reino de Dios. En el capitalismo la tierra es de los particulares, la propiedad privada, ¿sí? La empresa privada. Y en el comunismo la tierra y la propiedad es supuestamente del Estado. Tampoco es cierto, porque en el comunismo la propiedad es de los gobernantes y lo hemos visto que se la han robado. En uno y en otro lado los ricos explotan a los pobres, y en el comunismo los gobernantes se gobiernan para sus propios vientres. Este no es un problema de una ideología económica o política, es un problema del corazón del hombre, que hay maldad en el corazón del hombre. Entrega tu vida a Jesucristo y que Él haga la obra transformadora y empieza a respetar los principios. Conócelo. Así se mantenía verdaderamente una economía igualitaria, una economía social. Siempre vamos a encontrar personas diferentes, unos más hábiles, unos más diligentes, unos menos hábiles y otros haraganes. Entonces, el asunto de la igualdad social es un asunto de una igualdad frente a Dios, y que Dios despierte al vago. La Biblia, para que lo sepas, nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, el que no trabaje no come. Y eso ha hecho el asistencialismo en este tipo de economías. Desde nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a vivir en el jubileo. Hemos sido liberados del pecado. Toda deuda espiritual con el Señor ha sido cancelada. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho en otras enseñanzas. En nuestra legislación colombiana vale cancelar una deuda por otra, el pago por otro. Y eso fue lo que ocurrió en Isaías 53, la perla de las profecías. Fue otro el que pagó la deuda que había a cargo del pecador. Jesucristo. La deuda la tenía el hombre y un hombre murió en nuestro lugar. Y ese fue Jesucristo. Él pagó por nosotros y sufrió por nosotros y se presentó ante el Padre. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios, porque el hombre era el que tenía la deuda del pecado
y pagando la deuda, tenía que presentarse ante Dios, y nadie puede presentarse ante Dios y vivir, porque Dios es un Dios santo, y nadie ha sido sin pecado a excepción de Jesucristo, solo Jesucristo. Entonces, cancelada la deuda del pecado con la muerte sustituta hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se vive el año agradable y de la buena voluntad de Dios. En lugar de las cenizas del desconsuelo tenemos una corona en la cabeza, ungidos como reyes con el aceite de la santa unción. El ungido aparece con el poder transformador, dando cumplimiento a Isaías 49, versículos 5 y 6, y a Isaías 59, 16 al 21. No lo leemos, como se lo dije, por espacio de tiempo, pero ahí se los dejo para que ustedes lo hagan. Y este ungido hacía la obra con el Espíritu Santo y con la palabra. Vamos a empezar a leer. Y nos dice que ya entendimos lo que es el año del jubileo, pero por favor estudienlo en Levítico 25 y en Deuteronomio capítulo 5. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos a ver dos puntos que también están divididos. Número 1, los salvados son transformados. Los salvados o los redimidos son transformados. Y número 2, el fundamento de la salvación, de la transformación y de la bendición. Entonces vamos a mirar en el versículo del 1 al 4 que acabamos de leer. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Deliberadamente inició su ministerio al entrar después de su ayuno por 40 días, entró a la sinagoga y se le entregó el rollo del libro, y Jesucristo, cuando se le entregó el rollo del libro, empezó a leer, y vamos a buscarlo para que lo leamos. Ya lo leímos en Isaías, y nos dice que después de su ayuno Jesús, en Lucas 4:14, Jesús principia su ministerio. En el versículo 16, después del ayuno, nos dice la Escritura que vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes miran los dos textos, Isaías 61 del 1 al 4 y Lucas capítulo 4 del versículos 18 y 19, encontrarán una diferencia, y la diferencia está en que él no leyó la parte que dice que vino el día de venganza del Dios nuestro. Leyó a proclamar el versículo 2 de Isaías 61, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro no lo leyó. ¿Por qué? Porque este es un día futuro y todavía no se ha dado. El año de la buena voluntad se cumple con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y él entendió perfectamente que en su primera venida el vino fue a salvar y no a condenar.
en la segunda venida, Él vendrá a establecer su reino, pero a castigar, a condenar y a castigar a todos los que le rechazaron, porque el Rey del cielo y de la tierra dejó su trono de gloria para hacerse hombre, naciendo de la Virgen María, mujer llena de gracia y verdad, que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Que todos nosotros digamos, como dijo la Virgen María: he aquí el esclavo o la esclava del Señor, hágase en mi vida, en mi hogar y en todos mis asuntos, según y conforme a tu palabra. Hay que entender que Él vino fue a salvar. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 es la clave de todo esto, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. La obra del siervo se haría en dos venidas, en dos oportunidades diferentes del conquistador ungido. Entonces vamos a ver aquí tres asuntos en este punto: la unción por el Espíritu Santo al siervo; 2, el propósito del encargo; y 3, el resultado de la obra del ungido. Entonces ya vimos que, número 1, ya el Espíritu del Señor lo ungió, lo escogió y lo envió. Ungir es escoger y enviar. El ungido es el enviado de Dios, y Jesucristo es el enviado de Dios por excelencia. Y número 2, ¿cuál es el propósito del encargo? Fue enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Nos dice que buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los menos favorecidos, los oprimidos, los indefensos, los que no pueden progresar porque su condición y las personas se lo impiden. Nos da otro verbo allí, dice a vendar, es decir, vendar, ¿qué significa? Es una atención personal, sanadora, a restaurar la plenitud. Nos dice a los quebrantados, ¿sí? A todos los que sufren angustia humana por dificultades o por convicción de pecado. El ser humano puede sufrir porque está haciendo lo malo, o sencillamente uno puede estar sufriendo porque tiene una convicción de pecado, y es lo que significa la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No llorar por un fracaso o por una enfermedad, sino por la convicción de pecado. Cuando lloras por convicción de pecado, recibirás consolación y la fortaleza para vencer el pecado. Por eso nos dice en Isaías 57:15, lo vimos: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A qué vino? A vivificar el corazón de los quebrantados y para hacer vivir el espíritu de los humildes. Humildad de la palabra griega upomone, o de baja condición. Es el quebrantado por la angustia, o como lo dimos, por convicción de pecado. A libertar. El jubileo, se trata del jubileo, y es una liberación a los deudores, a los esclavos. Nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y los esclavos, es decir, los oprimidos o de baja condición por situaciones económicas y sociales, es el restablecimiento de todas las cosas y el establecimiento de una economía de equilibrio social. Restablecer todas las cosas por una liberación de una esclavitud impuesta por personas y circunstancias de todo tipo. Entonces nos dice también que vino a abrir la cárcel. La apertura de la cárcel es una liberación de la oscuridad, y puede ser de ojos, de oído, una liberación de entendimiento, una liberación de todas las restricciones también naturales e impuestas.
Y nos dice la Escritura, como lo dijo el apóstol Pablo, liberación, hay una liberación espiritual, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable con todos, para que el que está atado por el lazo del demonio sea liberado, porque están atados a voluntad de él, nos dice 2 Timoteo 4:26. Esas restricciones impuestas, entonces, serán quitadas, y a eso vino el Señor, a quitar las restricciones naturales, las restricciones espirituales. Las espirituales son las del pecado, y las restricciones pueden ser impuestas. Nos dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Es una sociedad igualitaria, es lo que quiere nuestro Dios. Es lo que quiere nuestro Dios, que compartamos. Él quiere solidaridad. Por eso en el verdadero ayuno nos decía que ayunar verdaderamente es que partas tu pan con el hambriento, solidaridad, nobleza, bondad, generosidad. Uno de los dones más escasos en la iglesia del Señor está en Romanos capítulo 12, y es el de la liberalidad, el don de dar. Toda la gente, los cristianos, quieren hablar en lenguas, quieren hacer milagros, quieren hacer liberaciones, quieren una cantidad de cosas, pero ¿por qué no practicas ese don? Inténtalo. El don de dar. Es más bienaventurado dar que recibir, nos dice Hechos, cita el apóstol Pablo, Hechos 20:35. Nos dice que también vino a proclamar el año de la buena voluntad, ¿sí? Y se refiere al tiempo en que se cumplió la derrota de aquel que vino a robar, matar y destruir. ¿Cuál es el año de la buena voluntad? El tiempo en el que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, donde nos dice en Hebreos 2:14 que así como todos participamos de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. Como todos nosotros hemos participado de un cuerpo humano, Él participó también de un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que imperaba sobre la muerte, es decir, al diablo. Fue vencido, fue derrotado y fue exhibido públicamente con todos sus demonios, como nos dice Colosenses 2:14 y siguientes. A proclamar el año de la buena voluntad es ese tiempo de esa derrota. Él vino a derrotar al que vino a robar, matar y destruir, como se los he dicho. Y el tiempo en que se venció en ese tiempo de la cruz, en la cruz del Calvario se derrotó la tristeza, la angustia, el dolor, la enfermedad, la muerte y el que imperaba sobre la muerte, como nos dice también en Hebreos. Allí en esa lectura vemos que no mencionó el día de la ira, el día de la venganza, que está pendiente, como se los he dicho, y fue anunciado en Isaías 63, que lo vamos a estar mirando, y eso se hará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 2 que vino a consolar a los enlutados. Es decir, recuerda que tenemos un Dios que es el Dios de toda consolación. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en tribulación. Con la misma consolación con que somos consolados, dice la Escritura. También vino a ordenar que la vida en derrota y sin esperanza por la prolongada aflicción, el luto y la angustia desaparezca. Es una orden dada por nuestro Dios, porque venció la desesperanza, la angustia, el luto, la aflicción, el temor, porque esa era obra del demonio. Pero me dirás, pero es todavía precisamente porque tú, teniendo el poder, no lo estás ejecutando y no estás ejercitando los dones. Tenemos que atar al malo y a todos sus demonios.
Ponte las botas, mi amado, ponte, desnuda tu brazo, como hemos visto que Dios desnudó su brazo para derrotar el malo. Hay una transformación a una nueva vida triunfadora por la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el malo, sobre la aflicción, sobre el luto y la desesperanza, como hemos visto. Ahora somos llenos de gloria, óleo de gozo y manto de alegría, y somos llamados plantío de Jehová para su gloria. Somos un ejército vigoroso, como lo dice el versículo 3. Ya no tendremos espíritu angustiado. ¿Tienes angustia? No debes tenerla. Arrodíllate, póstrate, llénate de la palabra, métete esta palabra entre pecho y espalda, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, espíritu, alma y cuerpo. Medita en ella, reflexiona en ella, vívela, proclámala y te harás vida, porque hace 2000 años la palabra se hizo carne y ahora la carne debe hacerse palabra. El resultado de la obra del Mesías ungido, en el versículo 4 al 7, nos dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ha habido doble confusión, habrá doble honra y gozo perpetuo. Entonces vino el ungido para formar un nuevo pueblo de ungidos. Todos nosotros hemos sido ungidos por el aceite de la santa unción del Espíritu Santo, como fue ungido nuestro Señor Jesucristo. Los cautivos de Babilonia regresarían a reedificar, nos dice versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas. Judá estaba en el piso, derribada, y los cautivos habrían de regresar a la restauración, reconstrucción de una desolada nación y despierta. Pero hoy nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 43, 10 y 12 dice que somos testigos de Dios. Y en el Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes, en toda la tierra, ganadores de almas para edificarlas, porque una vida sin Cristo es una vida en ruina, y el ser humano se hace elaboraciones mentales y emocionales y hace terapias para sentirse bien, y le cuesta trabajo. Algunos sonríen y para eso están los chistes, para eso está el humor, y para eso hay una cantidad de placebos que estimulan el bienestar. Pero hay uno que de manera natural tendrás gozo, porque la alegría depende de las circunstancias, la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de que tengas una linda e íntima relación con nuestro Dios. La desolación y la desesperanza nacen por falta de entendimiento y por ignorancia de la palabra de Dios. Por eso estamos proclamándola, mis amados. Por eso Dios me ha hecho este encargo y yo lo he recibido, porque lo hizo para ti y lo hizo para mí. Lo estás cumpliendo. Yo quiero ser hallado fiel, porque Él dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces seremos consagrados y ungidos para predicar el evangelio a toda criatura, sacándolos de la deuda del pecado a un jubileo espiritual, como se los he dicho. Y hemos de seguir los pasos del Mesías, mis amados.
a darle libertad a los cautivos, a proclamar el día de la salvación. Jesucristo vino en su primera venida como un humilde carpintero a la cruz del Calvario a pagar la deuda del pecado, a transmitir y anunciar gozo y alegría, y ten la absoluta seguridad que Dios te va a llenar de paz y de gozo, y eso podrás dar. Pero si no la tienes, ¿qué vas a dar? Entonces ahí es donde nosotros cumpliremos lo que dice en Isaías 58, en el verdadero ayuno: si saciares el alma afligida. Entonces también seremos ungidos para recibir la bendición, fuimos puestos en lugares de deshonra. Ahora vamos a ser puestos en lugares de honra, en lugares de renombre, para alabanza de todos los pueblos, como nos dice también en Sofonías capítulo 3, versículo 20. Somos constituidos sacerdotes de nuestro Dios, versículo 6. Versículo 5, es decir, extranjeros apacentarán tus riquezas, cuidarán de tus riquezas, es decir, vas a tener atenciones. Aquí hemos venido a este mundo a servir, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros, como Él, hemos venido a servir, a saciar el alma afligida, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a vivir para dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero llegará el tiempo donde Dios te pondrá en lugares de honra y recibirás doble honra en lugar de doble confusión. El Señor quiere llamarnos también, y lo que se organizó Dios desde siempre era un pueblo de reyes, de sacerdotes y de gente santa. Y vosotros seréis llamados, versículo 6 y 61:6, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Observa lo que dice: seréis sublimes, constituidos. Eso fue el deseo de Dios cuando llamó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Llegaron al monte Sinaí y Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo, dile a mi pueblo lo que te voy a anunciar. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, guardares mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Sacerdotes, es decir, que ofreceremos a nuestro Dios sacrificios, pero ya no de animales, porque los sacrificios son perfectos en Jesucristo. Al que no cometió pecado, nuestra Pascua es Jesucristo y ya fue sacrificado. Los sacrificios ahora, como lo dice Hebreos 13:15, es fruto de labios que confiesen su nombre. Estamos en esta vida no para ser felices, sino para ser siervos de Jesucristo, para adorarle, exaltarle, glorificarle, para alabarle. Y el resultado de esto, ¿qué es? Bendición, riqueza, honor, alegría y gozo perpetuo, nos está diciendo. Esto se ha cumplido en la iglesia, nos dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes de nuestro Dios. Eso lo quiso Dios desde la antigüedad, y eso lo quiso Dios desde siempre cuando llamó a su pueblo, y lo quiere y se está cumpliendo en la iglesia, porque recuerda que el pueblo de Israel fue puesto a un lado porque rechazaron al Mesías. Esto se va a cumplir plenamente cuando esté preparándose la segunda venida. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y después del rapto nosotros vamos al cielo, y en el capítulo 4 se adora a Jesucristo como creador, en el capítulo 5 se adora a Jesucristo como redentor, y en el capítulo 19 se adora a Jesucristo como vencedor. Entre los capítulos 6 y 18 es la gran tribulación. Y nos dice Apocalipsis 5:8 que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A eso vino, se está dando ahora como primicias en la iglesia, pero Dios lo organizó desde mucho antes para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel disfrutará de esta bendición. Nos dice que habrá riquezas y glorias en el versículo 6 también, doble honra, nos dice el versículo 7, doble honra, gozo perpetuo, alabanzas que sustituirán la doble confusión y la deshonra. Y por último, el segundo punto de esta enseñanza es el fundamento de la salvación y la transformación y la bendición. El fundamento de la salvación, de la transformación y de la bendición. Pues este fundamento está dado en, número 1, la santidad de Dios, número 2, la misericordia de Dios, y número 3, la fidelidad de Dios. ¿Sí? La santidad de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios no aguanta el pecado, no lo quiere, porque es un Dios santo, puro, y en Él no hay maldad. La maldad y la crueldad en el trato que se le dio a su pueblo lo aborreció. El maltrato y la crueldad con que se ha tratado tu vida hasta aquí, sea tu padre, sea tu madre, sea tu cónyuge, sea un hijo, sea tu patrón, sea un amigo, te han deshonrado, Dios aborrece esa crueldad y esa maldad, porque Dios aborrece el pecado. Y los caldeos abusaron del maltrato contra su pueblo. Lo dice en Jeremías 25:12, cuando Dios anuncia el cautiverio. Entonces les dijo que iban a ir cautivos a causa del pecado, pero después de los 70 años Dios castigaría a esa nación por su maldad. Entonces el fundamento es la santidad de Dios, pero también está la misericordia de Dios. Y todo esto nace de la justicia de Dios. La salvación es tan justa como la condenación, como la venganza, como la ira de Dios y la retribución. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios nos dice que le dará a cada uno conforme a sus obras. Les recuerdo Hebreos 3:12, que no haya ninguno de vosotros que sea de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué corazón malo? Porque es una terrible maldad haber despreciado al Dios que te creó, que vino a sufrir para darte salvación. Y sufrir no cualquier sufrimiento, la crueldad más pavorosa, más asombrosa y más horrenda que se haya dado a ser humano alguno fue la que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que apreciarlo, lo mucho que le costó derrotar el pecado, de manera que Él vino a pagar la deuda, pero volverá con retribución al que ha creído y al que ha seguido lo bueno. Si hacemos lo bueno es porque tenemos la salvación. No hacemos lo bueno para salvarnos, porque no es por obras, es por fe. Hacemos las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Apunta ahí Efesios 2:8 al 10. Y el fundamento de esta salvación es la fidelidad de Dios. El pueblo pecó, Dios los llamó al arrepentimiento, no atendieron. Vez tras vez les decía: yo los salvé, yo los creé, yo los redimí, no se olviden de mí, vuelvan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. No te olvides de mí, rogaba a Dios, llamaba al arrepentimiento y no quisieron. Entonces el pueblo de Dios desatendió la voz, y cuando se desatiende la voz de Dios, si tú eres un buen padre
y un hijo hace lo malo y tú no lo reprendes, lo castigas o lo entras en disciplina, no eres buen padre. Está la historia del muchacho que metieron a la cárcel y el papá lo fue a visitar y el muchacho salió y solamente le dijo: ¿a qué me viene a visitar? Yo estoy aquí por culpa suya, porque usted nunca me corrigió y nunca me regañó y nunca me reprendió, y yo nunca aprendí a respetar la autoridad y nunca aprendí a hacer lo bueno. Por eso estoy aquí, por falta de corrección. De manera que Dios nos corrige para que seamos ese pueblo santo y de sacerdotes. También anunció Dios la liberación de su pueblo y el castigo para Babilonia por su maldad, ya lo vimos. Y hay una descendencia en el versículo 9, nos dice. En el versículo 8 vimos: porque yo soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Es decir, el latrocinio es la maldad, es el delito, es la perversión. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos, mis amados, lo mejor que puedes darle a tus hijos es esta educación y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La descendencia del remanente fiel será un linaje santo para Dios, como lo dice también en Isaías 58, el beneficio de vivir para Dios. Los tuyos, tus hijos, tu descendencia edificarán ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás. Versículo 9: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen recordarán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El Señor tiene que hacer justicia, y hacer justicia es formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, porque justicia es santidad, y santidad es equidad, verdad, pureza, rectitud, virtud, integridad, amor. Entonces el Señor nos dará gozo, nos vestirá con vestiduras de salvación. Sí, cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo, nos dice que la novia se ha preparado y se ha vestido con vestiduras de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos. De manera, mi amado, que actúa bien, obra bien, en obediencia a nuestro Dios, y si no lo has logrado, pecados que no has logrado derrotar, pídele la gracia a nuestro Dios. Habrá gracia abundante, habrá santidad abundante, y en total el pecado será derrotado. Ya fue derrotado en la cruz del Calvario, pero será quitado, como lo dice las 70 semanas de Daniel, cuando venga lo perfecto, y no habrá más crueldad, e irrumpiremos en alabanzas a nuestro Dios, en el reconocimiento universal de la grandeza de nuestro Dios por su obra salvadora en la cruz del Calvario. Y esa obra es para llenar la tierra de justicia, porque la tierra se ha llenado de maldad, de desigualdad a causa de la codicia. No es un problema de una política económica y social acertada por parte de los gobernantes, sino es un problema del corazón del ser humano. Contribuyamos a la sociedad poniendo una buena persona a rodar, a caminar en esta sociedad, y que esa buena persona seas tú. No te robes un lápiz ni una hoja de papel, no hagas injusticia, no chismosees, no destruyas a nadie con murmuración, con condenación o con chisme. Haz la integridad, entrégate a Jesucristo. Jesucristo puede darte toda la gracia y el poder para derrotar. Todo esto tiene inicio en el año del jubileo, sí, para establecer una justicia igualitaria
en una economía nacional y universal, y que los ricos no exploten a los pobres. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a derrotar el pecado, a predicar. Él dice que vino a predicar las buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados, vino a dar sanidad, vino a los angustiados darle bendición y darles paz. Vino a que seamos libres de toda esclavitud de pecado, por todas las restricciones que nos ha impuesto Satanás o que nos han impuesto los hombres gobernados y dominados por Satanás, porque en ellos gobierna la maldad del mismo demonio. Sé libre, y cuando seas oprimido, inclina tu rostro y dile a Dios: Señor, estoy siendo oprimido y esto lo sufro para que produzcas en mí un hombre humilde. Eso lo produce nuestro Señor Jesucristo, ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y estás preparado para comenzar una nueva vida? Sí, como lo vimos, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Ahora el Señor te dice que es obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si la aceptas en tu corazón, serás una nueva criatura y experimentarás un conocimiento de la vida diferente al que has tenido, porque has conocido la vida desde tu mente, desde tu alma. Ahora conócela desde el Espíritu, que Dios le quiere dar vida a tu espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y naces para el Espíritu de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres aceptarlo? Entrégale tu vida a Jesús y dile conmigo, inclina tu rostro y dile esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como el Señor de mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la integridad, de la virtud, de la humildad, de la misericordia, de la bondad, de la lealtad, de la benignidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias por esa maravillosa obra de salvación en la cruz del Calvario, la muerte sustituta por el pecador. Gracias, Dios. Ahora obra la transformación de nuestras vidas, que amemos tu palabra, que amemos tu reino y que amemos ser transformados y moldeados para que aprendamos a vivir para la gloria de tu nombre y honrar tu grandeza, tu majestad. Bendice, Señor, nuestro país, el presidente de la República, Señor, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, inmorales, deshonestos, orgullosos y prepotentes. Señor, que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. Bendice todos los que tienen un credo distinto y en especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.